amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida nuevamente y les agradezco que estén conmigo todos los lunes, 8 de la mañana por Promo Estéreo, L&L Digital. Solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify, solamente me buscan como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. Y en mi programa de TV todos los jueves, 1:30 de la tarde, siempre promoviendo arte, talentos y bueno, como en este espacio, que ahora me acompaña un querido amigo. Él es José Miguel Alba Marquina. Bienvenido. Hola Miriam Jalife, bienvenida. Gracias por el espacio que me brindas en Miriam a Cuadro. Saludo a toda tu audiencia, a todos los videastas que tienes y todos los seguidores que tienes en todas tus redes sociales. Muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente. José Miguel, platícanos de ti, gestor cultural. ¿De qué va? Bueno, la gestión cultural es la promoción precisamente de la cultura, de acercar los espacios, buscar los espacios indicados precisamente para la promoción de la cultura, de la economía creativa, de las artes, de las diferentes manifestaciones de las ideas. Yo soy originario de la ciudad de Toluca, nací hace un poco más de 4 décadas allá y bueno, me he movido en todo el centro de la República, principalmente obviamente Ciudad de México, Estado de México, Estado de Hidalgo, Morelos, Querétaro, Puebla. Pero bueno, durante estos ya casi 27 años, primero como periodista, me he dedicado a buscar y a promover el trabajo de diferentes artistas. Primero, pues una cosa me llevó a la otra. Primero era promoverlos, a investigar, conocer su trabajo. Primero fueron las historietas, después vendría la lucha libre, después vendría el cine, la música, el promover artistas plásticos en diferentes exposiciones, como en su momento fue Todos Somos Burrón y Santo de mi Devoción. Y una cosa precisamente me llevó a la otra. Alguien me empezó a pedir que hiciera homenajes a grandes personajes de la historieta mexicana, como eran José Luis Durán, Sixto Valencia, Ángel Mora. Les empezamos a llevar a la Feria del Libro de Guadalajara, les empezamos a buscar espacios en casas de cultura como la Casa de Cultura de Toluca, como la Universidad Autónoma del Estado de México, a Jorge Brecht también en su momento se le hizo homenaje, a Oscar González Loyo, diferentes dibujantes que son nombres que estoy soltando y que a lo mejor no suenan, pero si te digo el creador, el dibujante gráfico del Memín Pinguín, el creador de Karmatron, el creador de una historieta que fue muy famosa a principios Perdóname, de... perdóname, Memín Pinguín. Yo Ah, entrevisté a Emoé de la Parra. Ella así es es, sí, hija. hermana de Yolanda, ¿sí? Así es, la señora Yolanda es la Su creadora hija. intelectual del personaje junto con Alberto Cabrera, y en Almas de Niño en los años 40, dentro de la revista El Pepín, y después en los años 50, 60, ya en su editorial que funda la señora Yolanda con su marido Guillermo de la Parra. De ese matrimonio salen 5 hijos, entre ellos Emoe de la Parra, Ajá. gran actriz que ahí en el círculo teatral con Alberto Estrella la hemos visto triunfar muchas veces, porque además, déjame decirte que también soy miembro de la APT, de la Asociación de Periodistas de Teatro. Entonces, se crea esto y se reinventa el personaje de Menín, como todos lo conocemos como ese negrito simpático, y el artífice de eso es don Y, Sixto Valencia. y Yesenia también, ¿no? Yesenia Hace, se llamaba. sí, mira, Wow. Oye, yo me Yolanda, acuerdo, perdóname, yo me acuerdo en esa época que era muy chiquita, muy pequeñita, que mi mamá se usaba que las señoras se cortaban el pelo como Yesenia, era el look de Yesenia, ¿cierto? claro, es que fueron personajes que marcaron toda una época. En su momento María Isabel, que primero fue Indita en Pepín, Yesenia, que era gitana, Geisha, que después fue Oyuki, y por supuesto Rubí, Ladronzuela, y todas ellas después fueron llevadas a la pantalla grande y a la pantalla chica. Claro, había En una que se cortaba el pelo así como rarotonga, ¿no? Rarotonga, esa Rarotonga. precisamente la creó su marido, Guillermo de la Parra, precisamente todos, casi todos con las maravillosas portadas de Luis Rey y los interiores del equipo encabezado por don Antonio Gutiérrez y Héctor García en su momento. Entonces ellos eran los dibujantes titulares de la ya entonces editorial Argumentos o EDAR, que a la postre se convertiría en Grupo Editorial Vid, y durante más de 5 décadas, durante más de 50 años, se dedicaron a promover la historieta o los cómics en México. Y bueno, incluso después, ya por ahí de los años 80, se hicieron muy populares entre la gente joven porque empezaron a sacar todos los servicios estadounidenses, o sea, Batman, Superman, G.I. Joe, Robocop, Punisher y otros más, y además empezaron a sacar incluso los primeros
cómics estos que les gustan mucho, los llamados manga. El primer manga en México que se hizo fue Sandivel. Entonces, una editorial prolífica, ya para ese entonces el que se hacía cargo de todo ya no eran los señores de la Parra, sino su hijo Manelik de la Parra, que hasta Ok. los últimos días fue el director general de esta editorial, ¿no? Por ahí, por la editorial Beat también en su momento, un personaje que nació en Novaro, de la mano del lápiz de Rubén Lara, llegó a Editorial Beat, que era Fantomas, la amenaza elegante, ¿no? Basada en este cuento clásico, pero que fue adaptado al siglo XX con estas mujeres exuberantes, guapas, con los nombres de los signos del zodiaco. También hablar de otra historieta célebre de ellos, que fue El Pantera, que incluso fue adaptada en este milenio en una serie de televisión en 3 temporadas. Ok. Y de la mano también de la prolífica mano del maestro Juan Alba, de Alberto Pero, a ver, Maldonado. permíteme un segundito. Por ejemplo, si hoy en día lo ponen en TV, ¿a ellos les pagan regalías por la creación? ¿O ya no, ya caducó el tiempo? Desconozco cómo hayan sido los Ok. acuerdos que se hacen. Recuerda que es como las películas. Hay algunas películas en las que sí, o las canciones, ¿no? Tú sabes que las canciones se reproducen en la radio, el compositor sí sigue recibiendo regalías de por vida, e incluso creo que Ok. brinca una generación. Para eso sería muy padre que invitaras al maestro Cantoral Zucchi, o al maestro Martín Urieta, que son los titulares de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Pero también en el caso de esto de los derechos, pues te digo, desconozco a los dibujantes, no, a los dibujantes y a los creadores gráficos, no. Quizás Grupo Editorial Beat, o en este caso Manelik de la Parra, que es el que se quedó con los derechos, probablemente sí reciba alguna regalía de si Rubí sale en la telenovela, la repiten, o la nueva versión que hubo hace poquito en la pandemia con Camila Sodi, o esto de la serie del Pantera, o la película de Rubí con Irán Eori, la Ahora, clásica, la. él es el padre del ahora actor Mane de la Parra y de la, Así es, y de la directora de orquesta Alondra de la Parra. así es. Londra de la Parra, Sí, sí, qué Manelik. familia tan talentosa, Y de realmente. hecho, no, y además, pues el arte también en esa familia, porque él era yerno del recientemente fallecido maestro Cauduro. Entonces, en su segundo matrimonio, por supuesto, no es el abuelito, no vais a pensar que es el abuelito de Mane y de Claro. Alondra, pero en sus segundas nupcias se casó con la hija del maestro Cauduro. Entonces, pues siempre han estado muy vinculados al mundo de las artes ellos. Ok. Ahora, platícame esto, porque me llama la atención que hablas de las historietas y tú promueves pues hablamos de las historietas como cultura. ¿Quiere decir que esto es Así. patrimonio cultural de México? Todavía no, precisamente algo de lo que estamos trabajando. Yo soy actualmente alumno de la maestría en Patrimonio Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y es una de las tantos objetivos. La historieta todavía no es patrimonio de México, todavía no tiene una declaratoria que dé esta figura, esta forma, ¿no? Como tiene la declaratoria el tequila, o la gastronomía Ok. del estado de Michoacán, o el ritual de los voladores de Papantla, entre otras manifestaciones de patrimonio inmaterial, sería el caso que pasaría con la historieta. Se está trabajando en ello, pero aún no, todavía no consiguen esta denominación, como lo tiene la lucha libre en la Ciudad de México ¿Es solamente, patrimonio cultural la lucha libre? sí, pero solo de la Ciudad de México. Ok. El objetivo es que sea patrimonio mexicano o mundial, intangible, pero obviamente emanado de México. La lucha libre profesional mexicana también es algo que estamos trabajando precisamente por llegar a ese objetivo. Y bueno, para ello hemos hecho recientemente, te comentaba fuera del aire, una serie de actividades durante el pasado año. Tuvimos el coloquio de identidad y la lucha libre en el Mexicano, en el Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, durante el mes de julio y agosto. Tuvimos también en el mes de octubre, con el Museo del Pulque y las Pulquerías, el segundo festival Lucha Libre Pulque Surf. Y a lo largo del año, en diferentes espacios, promovemos autores, promovemos manifestaciones de consumo de la lucha libre profesional mexicana en diferentes actividades. Por ejemplo, promovemos al luchador Cinta de Oro con su libro El Verdadero Campeonato. Promovemos el mezcal del Mesías, porque además hay luchadores como el Mesías, o como Blue Demon Jr., que tienen su propia marca de mezcal, y también los estamos promoviendo en diferentes eventos, en diferentes actividades. En su momento se han hecho exposiciones con el Modo, con el Instituto de Cultura de Tlanepantla en el Centro José Emilio Pacheco, se han hecho también en Guadalajara, se han hecho en diferentes espacios y lugares
estas exposiciones. En el Centro Cultural Mexiquense también en su momento hubo una, donde hemos a lo largo de estos años, digo, más de 26 años, pero en concreto, en los últimos 5 o 6 años, en todos estos espacios hemos buscado, hemos trabajado, estamos trabajando muy de la mano actualmente con el Museo de la Lucha Libre Mexicana y en Tijuana, que encabeza Mauricio Limón y Sauriel, y bueno, con ellos también estamos trabajando proyectos que verán la cristalización durante este 2023 y 2024. A ver, me surgió una duda. Hablaste del mezcal. ¿Solamente Sí. ciertas marcas de mezcal se promueven o el mezcal también es patrimonio cultural de México? O quizá no patrimonio, pero No, sí, ok, no, no es patrimonio, pero sí es una parte cultural de México. exacto. El que es patrimonio es el tequila. Aunque es una planta de agave, o sea, el agave azul, bueno, el agave tiene diferentes especies, ¿no? Desconozco, no soy botánico, pero tiene diferentes, o especialista en cactáceas, como la doctora Bravo Holick, ¿no? Que era la maestra, la madre de las cactáceas mexicanas. Entonces, los agaves son de diferentes y algunos son precisamente para el agave azul, que es donde sale el tequila. Hay otro tipo de agaves que también salen los aguardientes, como el mezcal. Y sí, sí es parte de nuestra identidad como mexicanos, es parte de nuestra idiosincrasia. El pulque también que depende o que sale de otro tipo de agave o maguey, como se le conoce comúnmente. Y también de ahí, de ese pulque que es parte ya de nuestra esencia. Ahorita está por ejemplo, en el caso del pulque, sí hay una declaratoria o una iniciativa para que precisamente se haga la declaratoria en Ciudad de México. Y durante este año se espera que se tenga muy buen puerto en esta iniciativa que han tenido diferentes productores de pulque de la Ciudad de México y de sus alrededores, entiéndase Valle de México, sobre todo del Estado de México, Tlaxcala e Hidalgo, precisamente para promover que también sea patrimonio de la Ciudad de México el pulque. Entonces, sí Ok, son parte de la identidad del pueblo, definitivamente. pero ¿por qué de la Ciudad de México? Entonces, cada estado de La, la eh, República tiene su propio patrimonio cultural o su propia cultura. Bueno, obviamente sí, porque por ejemplo, en Oaxaca, yo estuve el año pasado en Oaxaca. Bueno, es una maravilla. Y anduvimos ahora sí que puebleando, ¿no? Y están los alebrijes, por ejemplo. ¿Eso se puede considerar patrimonio o es nada más una parte de la identidad oaxaqueña o mexicana? bueno, los alebrijes son una artesanía, en este caso de Oaxaca, aunque obviamente los que han tenido más trascendencia en los últimos años son también los que se hacen aquí en la Ciudad de México. Incluso recordarás que por ahí del mes de octubre, mediados de octubre, poco antes del Día de Muertos, se hace un desfile monumental de alebrijes, Sí, encabezado por el Museo del Arte Popular pero y una... perdóname que te interrumpa. Te quiero comentar esto. Creo que esto de los alebrijes surgió a raíz de la película y todo este desfile del Día de Muertos. Antes no lo acostumbrábamos en México y surgió a partir de la película, si no me equivoco, de James No, Bond. no, El los desfile y los desfiles alebrijes de la película de Coco, no. de Coco. El desfile de los alebrijes, no recuerdo el nombre de la familia, es una familia de productores, de cartoneros de aquí de la Ciudad de México. Hay una gran tradición de cartoneros en colonias como Peralvillo, como la alcaldía Venustiano Carranza. No recuerdo el nombre y bueno, como dices, esta es una entrevista fresca, pero seguramente en redes sociales prometo que pondré el nombre y le daré el crédito a estos maestros. El desfile de los alebrijes tiene ya más de 15 años que se hace. Fue convocado por esta familia y por el MAP en su momento y después fueron retomados en la película Coco. El desfile del Día de Muertos, sí, pero antes del desfile de muertos, como lo vimos en la película de 007 Spectre, dirigida magistralmente por Sam Raimi, protagonizada por Daniel Craig, que fue una película que se hizo por ahí del 2007, 2018, y ahí ya viene esta tradición de hacer el desfile de muertos Sí, cada año, incluso creo antes que no el lo 2000, hacíamos. no, eso no, pero sí se hacía antes una mega procesión de Catrinas. También no tenía mucho tiempo. Tanto el desfile de los alebrijes como la procesión de Catrinas son contemporáneos. Estamos hablando de que surgieron en este milenio. Es que parece mentira, pero pues ya llevamos 23 años de este milenio, ¿no? O de este nuevo siglo. Sí, son actividades que surgieron en el naciente 2000, 2001, 2004 más o menos, y poco a poco fueron agarrando fuerza. Obviamente se potencializaron ambos, en el caso de
se hizo el gran desfile de Día de Muertos y la mega procesión de Catrinas pasó a un segundo término. Entonces, de tal suerte que ahora durante octubre, cada fin de semana hay actividades relacionadas con ese mundo del inframundo, llamémoslo así. Porque ahora además tenemos, por circunstancias de la vida, se junta con el Gran Premio de México, pero bueno, eso ya es fortuito, pero cada fin de semana hay actividades fuertes en octubre. Entonces, un fin de semana tienes la mega procesión de Catrinas. Después Qué es tienes la la marcha megaprocesión zombie, de que también Catrinas? ¿Qué es? son ¿Qué gente. es? La, la megaprocesión de Catrinas es un grupo de eh, emprendedores, de body painters que se caracterizan con la imagen de la Catrina Garbancera, creada por José Guadalupe Posada. Se caracterizan y precisamente son desfiles multitudinarios de 300, 400, 1000. Han ido subiendo en ese interpaulatino. Al principio eran 200, después 400, después 1000, que recorren la misma ruta de siempre, del Ángel de la Independencia más o menos, hasta el Zócalo Capitalino, más o menos. Algunos se quedan a veces en Juárez, ahí en el hemiciclo de Juárez, y es gente que se caracteriza como la Catrina Garbancera de José Guadalupe Posada, también gran ícono de la cultura popular mexicana. Después vendría lo de la marcha zombie, que también fue un movimiento que empezó por algunos jóvenes a principios de este milenio, obviamente influenciado por toda esta cultura mainstream de las películas de Hollywood, de Josh Romero, de La calle del infierno, Freddy Krueger, Jason, todo esto, sobre todo Josh Romero por el mundo de los zombies. Hoy día hay una serie en boga que es The Last About Us, que habla más que de zombies, de infectados, ¿no? Ahora ya no es un virus ni una bacteria, es un hongo lo que nos va a dominar, ¿no? Entonces, pues los jóvenes obviamente están metidos en ese mundo de los videojuegos, en ese mundo de los zombies, de los muertos, de los muertos vivientes, y los jóvenes empezaron a tener esta actividad si tú quieres, sí, más pegado al Halloween, que siempre habrá esa polémica, ¿no? Es que el Día de Muertos es nuestro y el Halloween es una tradición impuesta desde el extranjero, pero a final de cuentas los patrimonios culturales se van formando así, del sincretismo, de la identidad precisamente. Hay grupos sociales que se identifican con esos personajes, como en este caso son los zombies. Y bueno, después vendría esto de los alebrijes, que obviamente se han ido recorriendo para darle el lugar estelar. O sea, el lugar estelar es 30 de octubre o 31, 1 y 2 de noviembre al desfile del Día de Muertos que se realiza a raíz, sí, de la influencia tan grande que nos dejó esta película, que bueno, también es un atractivo, ¿no? O sea, había esta situación del encanto. En México sabemos que es el único lugar del mundo donde se le rinde un culto a la muerte de manera festiva, ¿no? No es solemne, no es fúnebre, es una cuestión de vivacidad, de colorido, como mi camisa rosa mexicano precisamente, Pues, que fue traído por Ramón Valdiosera, por cierto. Mande. no, perdóname, más que nada, perdón, estoy un poco mal de la garganta, más que nada es mantener vivos a nuestros muertos. En México somos muy sentimentales, somos gente muy cálida. Quizá en otros países en donde la cultura es un poco más fría o más entendida, ¿no? Pues el muerto está muerto y ya no existe, ya se murió, y así es la vida, y es lo que nos toca, etcétera. Pero aquí los mantenemos vivos. Así es, y eso es, y una forma de mantenerlos vivos, pues es a través de todas estas festividades, independientemente de las mexicanísimas ofrendas, ¿no? Este sincretismo también que se dio entre el zompantli mesoamericano y las tradiciones católicas, cómo se fusionaron en crear estos altares a los muertos, en los que obviamente se busca el contacto, te digo, en la parte religiosa de la religión católica apostólica romana, se busca esta conexión con la divinidad en un altar en el que se recuerdan nuestros muertos, pero siempre debe haber ese contacto. Por eso en todo altar, en la mayoría de ellos, pues siempre se debe poner una cruz y se adorna con las fotos
de nuestros difuntos para recordarlos. Y bueno, ya después viene este significado que se le ha dado en los últimos años, reforzado por conceptos como los de la película Coco, en que, bueno, se pone un camino de flores de cempasúchil para que los huertos vengan esos días y prueben sus alimentos preferidos y convivan con nosotros precisamente en esta gran fiesta. Y así es como lo hemos vendido al mundo o como se lo han imaginado, se ha creado este imaginario colectivo del Día de Muertos y por tanto, pues por supuesto que ellos lo entienden así. Entonces, cuando el extranjero viene, pues quiere ver eso, ¿no? Entonces, pues hay que darle eso y se ha detonado como un gran atractivo turístico el desfile de muerto y todas las festividades o todas las actividades que se hacen. O sea, creo que en los últimos 20 años también precisamente se ha posicionado más como el día que más detona el turismo en la Ciudad de México y en algunos otros lugares de México, no podría decir exactamente cuáles. Tal vez pensaría en Tasco, tal vez pensaría en Campeche, donde se ha empezado a detonar este fenómeno del Día de Muertos y precisamente como tal, eso pues, reitero, ha detonado en una gran derrama económica en la parte turística y en que días como el Día de la Independencia o algunos otros que a lo mejor antes tenían cierta relevancia al exterior, a lo mejor al interior, el Día de la Independencia el 15 y 16 de septiembre lo sigue teniendo para nosotros, pero ya no para los extranjeros. O sea, nadie viene a celebrar una noche mexicana a México, pero sí vienen a celebrar el Día de Muertos, a ver el desfile, a ver los altares, a ver las ofrendas en los panteones. Pero es que mira, para donde voltees, si volteamos a cualquier región de este país, tenemos historia, cultura, gastronomía y cada, y reitero, historia, porque cada uno de los aspectos que conocemos tiene el porqué, cuándo se creó, por qué, etcétera, ¿no? Leyendas de la propia Ciudad de México, la inundación, por ejemplo, que hubo, recuérdame por favor, La gran inundación de la la Ciudad de gran México. inundación, fue a finales de, o por 1890, algo así, pues no, o 1900. Antes de la independencia. Todavía fue en la época colonial y Ah, ok, ok, ok. sí, 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 y pues sí en verdad sí fue gran inundación de la Ciudad de Estoy México. confundida Duró de como por época, un sí. siglo. No pasa nada, Sí. pero sí duró precisamente, pues sí fue la gran inundación porque en verdad duró como 20, 25 años. O sea, no la inundación, obviamente la inundación como tal duró 1 o 2 años, o sea, sí en verdad que se pudiera salir todo el agua porque recordemos que pues, la Ciudad de México está sobre un lago, eso todos lo sabemos, y sumado a esto el drenaje no había drenaje como tal, incluso Claro. no existía No. el drenaje. Es un invento moderno que, por ejemplo, en la Ciudad de México, Rivas Mercado, perdón si estoy diciendo mal el apellido, el arquitecto que construyó el Palacio de Bellas Artes, creó la primera calle con drenaje, que es la calle Héroes, que está precisamente casi a un costado, 1 o 2 cuadras, para llegar a Paseo de la Reforma y que desemboca en donde está hoy día la iglesia o el exconvento de San Hipólito. Esa fue la primera calle que tuvo drenaje, o sea que te estoy hablando de finales del siglo. Bueno, vendrá algún historiador del arte y seguramente si viviera el maestro Tobar y Teresa, pues me lo precisaría más que refutarlo, me lo precisaría, pero precisamente fue de finales del siglo XIX el invento del drenaje como tal. Y bueno, no se diga el maravilloso drenaje profundo que tuvimos que crear aquí en la Ciudad de México en el mandato de nuestro regente, el muy temido regente de hierro, Uruchurto, y el profesor Juan González, que bueno, es un drenaje maravilloso que no existe en ninguna otra parte del mundo y cabe una casa completa en esos megatubos que hay y precisamente pues obviamente eso ya no ha pasado. Pero te decía que la gran inundación del siglo XVIII, Sí, siglo perdóname. XVII, Claro que fue duró por esa años, época y duró ahora lo años y tengo claro. las casas, o sea, todavía tienen las marcas de agua En la porque calle de pues, Madero, en la calle de Madero está la marca. Y sí, porque porque fue cuando todos se marcaban mucho las clases sociales, bueno, como en la actualidad, ¿no? Pero entonces la gente pudiente se va para Puebla. Justo es y por supuesto que fue antes de la independencia, y es cuando estaban todas estas clases sociales, etcétera.
Pero es correcto. a lo que yo iba, es que hay una leyenda acerca de esa inundación que Ajá. habla del demonio que existe en las catacumbas de la catedral. Ah, pues esa sí no me la sé. No me sé todas. O sea, a duras penas, por ejemplo, de la catedral, la única leyenda que me sé es la del Cristo del veneno, ¿no? De ese Cristo que es negro, que se puso del color del veneno para salvar al clérigo de aquel entonces. Pues yo lo que conozco, digo, en catedral sí he entrado a la parte de abajo, al sótano, donde están las tumbas, y ahí están enterrados los obispos y algunos otros personajes importantes de la jerarquía o eclesiástica de México, Y entonces, y creo que también algunos nobles, desconozco, te digo, pero sí centrado, y más que esa parte, que, como dices tú, sombría de las catacumbas, que bueno, tú en el teatro pues has hecho muchos de esos personajes de Diablilla y de todo esto, ¿no? Que tiene que ver también con el inframundo. pues más o menos, he hecho. Oye, sí, bueno, es que es lo que te digo, para donde voltees, todo tiene su razón de ser y su historia y su leyenda. No hablemos de gastronomía o de cada región, o mencionaste la flor de cempasúchil, y ignoro cuál es la tradición, por qué se acostumbra en esa época. Por ejemplo, en Chiapas Ujú. también, ¿no? Además de lo que se da en cada región. Por ejemplo, que el jade, que diferentes piedras, no sé, pues todo esto que se siembra, que se cosecha en diferentes regiones, todos, bueno, en cada región de México hay una historia. Ahora, si hablamos de manera, pues lo creado más por el hombre, por ejemplo, el cine mexicano. El cine Ujú. mexicano se puede considerar, claro que es cultura mexicana, pero se puede considerar patrimonio Pues sería muy mexicano. interesante. Yo creo que sí, definitivamente es una de las. El cine de oro, perdóname, el cine de oro. Pues el cine de oro y también ciertas películas. De hecho, hay déjame ver si no me equivoco, existen tres películas que son no patrimonio de la humanidad, algo así, sí, por la UNESCO, sí son, hay tres películas que son referentes o íconos de la cultura y son, y dos de ellas son mexicanas. Una de ellas es Los Olvidados, de Ismael Rodríguez. La otra, si no me equivoco, no quiero errar, creo que es La Perla, y la otra es una película japonesa. Esas, creo que sí hay tres películas que están consideradas como, no, es cierto, es italiana, la tercera. Entonces, sí hay películas que son ya incluso patrimonio intangible de la humanidad, declarados por la UNESCO. Y bueno, obviamente el cine como tal, como ese grupo que entendemos o que congeniamos, de Pedro Infante, Jorge Negrete, Cantinflas, Tintán, Sara García, María Félix, Dolores del Río y compañía. Dije los 7 nombres más relevantes, pero hay una pléyade. Hasta César Romero hizo películas aquí en México, es la de Mi secretaria es por ahí del 59, y que era una narración preciosa esa película. Búsquenla, está libre en todas las redes sociales, ya saben en cuál, en la principal y en otras también de esos sitios que puedes descargar como películas. Son películas muy costumbristas que reflejan ese estilo de vida del México de los años 40, 50, ese México convertido al milagro mexicano. Pero bueno, precisamente hablemos de ese cine de oro, digámoslo en blanco y negro, como mucha gente así lo entiende, creado entre 1933 y 1956, 59, porque bueno, ya en el 60 como que precisamente por arte de magia, en esa nueva década entra el Technicolor, ¿no? Y entran las películas a color, y para muchos se rompe ese encanto, incluso estos grandes íconos que mencioné, pues de ellas, la mayoría de ellos les pasa lo que le pasó en su momento a los del cine mudo, ¿no? Como el más célebre de ellos, Rodolfo Valentino, incluso en esta película nueva que está por ahí de Babylon, pues Brad Pitt es una suerte de un moderno Rodolfo Valentino que no sabe cómo transitar del cine mudo al cine sonoro, y lo mismo le pasa a nuestros grandes íconos de esa etapa del cine, el que le llamamos cine de oro, porque además fue un cine que fue por todo el mundo, ¿no? México era de los países que más producían, hablábamos hace rato de la historieta, pero también producían cine, y que además como los grandes países del mundo, entiendas Estados Unidos y los países europeos, estaban en guerra, pues obviamente no tenían tiempo de crear esa producción masiva como se nos dio a nosotros, y que eso también permitió que nuestro cine
traspasara esas fronteras y por eso haya tanto este amor y esta identidad, porque además ese cine, lo dije hace rato, refleja muy claramente ese mundo que teníamos a mediados del siglo XX. Ese México que transitó del México rural a la modernidad, ese México en donde chocaba. Y por eso tú ves tanto esas películas en las que se exacerba, enerva la imagen del charro mexicano encarnada en los ya antes mencionados, pero también en Luis Aguilar, pero también en Tony Aguilar, pero también en David Silva y otros más, Abel Salazar, etcétera, y cómo se contrapone, ¿no? De repente había algunos ya más, por ejemplo, Abel Salazar era más como el citadino, después vendría Wolf Rubinsky, un luchador que precisamente ha venido en esa célebre película de Pepe el Toro, la tercera de la trilogía de Pepe, que bueno, es la confrontación de los dos, ¿no? Wolf Rubinsky es el prepotente extranjero fino con Pedro Infante, que reflejaba el costumbrismo de ese pueblo mexicano que se empezaba a adaptar a la urbanidad. O luego también, de repente, en las películas cómicas, pues lo mismo el peladito, como era Cantinflas, el hombre venido de abajo, y que por circunstancias de la vida era llevado a poder convivir o a congeniar y a estar en situaciones muy precisas, o el otro, que se había ido o era hijo de inmigrantes, de chicanos, y regresaba a México, ¿no? El Pachuco, encarnado por Germán Valdez Titán, que también reflejaba esa confrontación de esas culturas, ¿no? El que ya había obtenido la oportunidad de irse de bracero, que fue precisamente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, regresan en los 50 y vienen con otra cultura, y es esta confrontación de culturas, pero a la vez este enriquecimiento. Entonces, claro que por supuesto sería interesantísimo que alguien trabajara eso, que todo nuestro cine mexicano como tal, como conjunto, como grupo, o buscar esas otras películas, ¿no? Te dije estas dos por señalarte, pero pues me viene a la mente también Santa, ¿no? Precisamente la primera película sonora de México, dijimos ya La Perla, pero también estarían películas célebres de terror que son grandes íconos y referentes de nuestra cultura, como El esqueleto de la señora Morales, como Retrato de un crimen, Arturo de Córdoba, perdón, Ernesto Alonso, entonces, Ensayo de un crimen, perdón, Una familia de tantas con los Soler, el Castillo de la Pureza precisamente ya es de los 70, pero bueno, precisamente todas estas películas que reflejan esto también, de la parte de la familia, ¿no? De cuando los hijos se van y esta familia que está entrando en la modernidad y los hijos de repente pues, buscan hacer algo diferente a los padres y tienen que dejar el hogar, ¿no? Y como decía don Luis Jimeno, la casa, ¿cómo que vender la casa en aquella célebre obra de Los árboles mueren de pie? Pero, sin embargo, es un reflejo de la sociedad, como tú mencionas. En las películas de los 30, de los 40, pues era el reflejo de el padre, el padre de familia, el patriarca, la mujer sumisa, etcétera. La abuelita, ¿no? Que a lo mejor tenía 40 años en esa época, Sara García, y representaba a la abuelita, ¿no? Ahora las abuelitas son más modernas que, bueno, ¿no? Que las jóvenes. Y sí es un reflejo de la sociedad y de cada época. Y según el presidente que hay en cada época, es el cine que se promueve en México. Sí, también influye mucho eso, definitivamente. Digo, hablemos, hace rato decíamos en los 40, 50, pues obviamente entrando en el milagro mexicano, el general, primero Lázaro Cárdenas y luego Ávila Camacho, los últimos dos generales de la revolución, los últimos dos presidentes militares que tuvo México, en esto precisamente de la transformación, de buscar la modernidad, y ya con Miguel Alemán y con Ruiz Cortines viene la parte ya del milagro mexicano, totalmente moderno, ¿no? Miguel Alemán, el cachorro de la revolución, y Luis Cortines, ya además esta prosperidad económica que teníamos en esos 3 sexenios, 4 que se sumaron, obviamente los dos, que ya vendría la modernidad, pero también la modernidad en el pensamiento, las ideas en los 60 con López Mateos y Díaz Ordaz, Sin cuando teníamos embargo, estabilidad económica fabulosa con Díaz Ordaz. pero sin embargo siempre se marcan las clases sociales. En toda época y en toda expresión artística se marcan las clases sociales. Entonces, en la época de López Mateos, igual, ¿por qué? Porque se soñaba con un México glamoroso, el señor vestido de traje, con la mujer con el collar de perlas, ¿cierto? Pues Y ya ves que entonces,
Una vez que ya ves que al presidente López Mateos, mexiquense, por cierto, se le decía el Golfo de México, ¿no? Porque se la pasaba viajando, viajando, y luego había un chiste, digo, lo podemos decir en internet, y ya han pasado más de 80 años de eso, o 60 por lo menos, se contaba ese chiste, ¿no? Que le decía a su chofer, ¿qué toca este fin de semana, señor? ¿Viaje o viaje? Porque a final de cuentas, pues también, como dices, refleja esa idiosincrasia hoy día, ya este tipo de cosas pues son políticamente incorrectas, pero precisamente en esa década de los 60, 70, era parte de... Fíjate que ahora que mencionabas a los presidentes, precisamente si hacemos este recorrido histórico, ya en los 70 con Luis Echeverría se da un gran auge del apoyo al cine, ¿no? Se crea la compañía operadora de teatros que operaba los teatros, los cines, y viene este otro cine, ¿no? Sí, el cine de autor, por ahí de repente aparecen autores como Ripstein, pero también viene esta parte de que el Estado o el gobierno apoya al cine, con fideicomisos empieza ya a meter dinero, ya no es solamente la iniciativa privada, ya no solamente son los grandes estudios, y precisamente te empieza a generar otro cine también un poco más costumbrista que refleja otras cuestiones de la época, y es donde sale Mecánica Popular, donde sale Lagunilla Mi Barrio, pero también reflejan problemas sociales muy fuertes como Canoa, como ahora sí el Castillo de la Pureza. Entonces, obviamente reflejan otras problemáticas que se estaban dando en los años 70 y 80. Y bueno, en los 80, pues desafortunadamente, aunque yo defiendo mucho el cine de sex y comedia, desde aquella Bellas de Noche con Lalo el Mimo, que fue la película que detonó el cine de sex y comedia, que después llegamos al epítome con el doctor Alfonso Sayas, que nos dejó en esta pandemia, el gran cómico de México, más de 154 películas, que además las hacían en 6 semanas, ¿no? Algunas Es de que ellas las y la... hacían en un día, las hacían en un día. Nada, Por eso hay tantas, porque gastaban poco y ganaban mucho. así es. Pero aquí igual, como te mencioné, ¿no? Un reflejo de la sociedad, porque a la mujer se le catalogaba, o sea, siempre el machismo, ¿no? Y la mujer era utilizada, que además la mujer lo permitía. Era la forma de pensar de esa época. Así pensaba tanto hombre como mujer, ¿no? Creo que, Desafortunadamente creo que hoy en eran... día ya no lo aceptan las mujeres, ese tipo de películas y de tramas y eso, porque ya la mujer no se presta a eso. Bueno, Claro, habrá quien sí, pero sí, pero la mayoría, estamos hablando siempre hablamos de mayorías o de porque una generación. ya hicimos conciencia, antes lo veíamos normal. Ajá, así es, hablamos de una generalidad y que obviamente se ve reflejado no solo en las películas de sexo y comedia, eh, hablamos de incluso directores, por ejemplo, ahorita que dije el doctor Alfonso Sayas, pero uno de los grandes célebres de este era Martínez Solares, ¿no? Él migró precisamente de la época, él se adaptó a todas las épocas, estuvo en la época de oro con Tintán haciendo comedias en las que también había estas cuestiones cómicas, picarescas y que también la mujer tenía cierto papel. A los 60, 70 buscar el cine de aventuras, de acción, hizo las películas de Chanoc, igual que Chan Urieta, hizo películas de luchadores, igual que Chan Y en las Urieta, del Santo, ¿no? Las que eran, películas. así es, también ahí fue una época prolífica, también el Santo tuvo cerca de más de un medio centenar de películas, 51, 54 películas, si no mal recuerdo, y precisamente Blue Demon, que también fue otro, El Huracán Ramírez, y Los Campeones Justicieros. Todas estas películas, no todas eran de Martínez Solares, aclaro, sí, pero él transite y obviamente llega a los 80, en la que, bueno, pues viene acabóse con las películas de sexy comedia, te reitero, encabezadas por Alfonso Sayas, en su momento La Pulquería con Jorge Rivero, con Sasha Montenegro, con Isela Vega y otros grandes íconos del cine de los 70, transitando a los 80, que además pues ya habían dejado, ¿no? Porque también en los 70, por ejemplo, hubo mucho cine de aventuras, mucho cine western, ese tipo de películas, y acá ya ahora eran tramas más urbanas precisamente. Y bueno, a finales de los 80 sabemos que, como dices, con la apertura que tiene México ante el mundo, al volvernos un mundo globalizado, pues también las películas se tienen que volver globalizadas, ¿no? Y empiezan las películas del nuevo cine mexicano, que todos conocemos, y mejor que nadie como actriz, y viene después ya en este nuevo milenio, pues obviamente comedias ligeras, que también son apoyadas, muchas de ellas por el Estado o por los incentivos fiscales, por lo menos hasta hace poco, porque obviamente estamos hablando de los 3 primeros gobiernos de este milenio, estamos hablando de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, donde apoyaban económicamente a ese tipo de comedias ligeras. Hoy día ese tipo de comedias ligeras
son más apoyadas por precisamente, aquí ya no es el gobierno, ahora incluso ahora lo que influye es la tecnología y las formas de consumo, porque ahora ese tipo de comedias, si bien el gobierno ya no está apoyando tanto al cine, está el que las plataformas demanden esos contenidos por políticas, por incluso por cuotas que se les ponen de que deben de tener un mínimo, un tanto porcentaje de producciones nativas del lugar en donde la plataforma se está promoviendo. Hablamos de pues las dos más importantes, la roja y la que tiene una tienda en línea, y entonces hablamos de ellas, ¿no? Pero aparte están todas las casas productoras, ¿no? La del ratón, la de la montaña nevada, la de los hermanos con el escudo de, los hermanos en un escudo dorado, la de, ya cada estudio tiene su propia plataforma, ¿no? Entonces también esa forma de consumo y esos contenidos, hablando de economía creativa, pues obviamente se van adaptando a la forma de consumir y a la forma de pensar. Obviamente también hoy día las tramas son mucho más diversas y mucho más inclusivas y de repente ya vemos tramas muy precisas en las que se les da un lugar a cada tipo de ciudadano, a cada tipo de etnia o de preferencia sexual incluso, y se busca también que haya esta inclusión o estas cuotas. Algunos están de acuerdo, otros, pero siempre ha sido así, ¿no? O sea, yo creo que también en los 50, 60 no nos tocó vivirlo ni a ti ni a mí, pero precisamente de este recorrido del cine que hicimos, pues seguramente había gente que estaba en contra y que se escandalizaba de ver las películas de Tintán, de Calabacitas Tiernas, ¿no? O El Ceniciento, porque, ay, cómo, o sea, o las de Mauricio Garcés, ¿no? Que hoy están hasta, dirían los jóvenes, canceladísimas, ¿no? De este galanazo de los años 60 con Raúl Astor, que hacían las fieras, Don Juan 69, Modisto de Señoras y tantas más que recordamos. Pues es que es la posición en la que estaba el hombre y la posición en la que estaba la mujer, y todo era aceptado, no cuestionábamos, nos reíamos o nos reíamos con la inocencia, como tú mencionaste, de la persona humilde que viene del pueblo a la ciudad, ¿no? Creo que en general la gente no tenía tanta malicia como ahora. Yo pienso que, y siempre lo digo, la gente entre menos ignorante es, entre más sabe, menos la pasa bien, ¿no? Porque conoce más de todo, Así es. ¿cierto? Sí, Sí, totalmente de acuerdo. Miriam, el tiempo es nuestro peor enemigo. sí, Hemos sí, no, hablado ya, sí. pues ya hemos hablado de varios conceptos. Me encanta estar contigo y pues tú dime con qué quieres que vayamos cerrando. No, mira, por ahora te me fuiste, se fue tu imagen. Permíteme, y regreso en un Sí. instante Oye, contigo. no, José Miguel, qué gusto esta charla tan interesante. Pues es que, como te menciono, en México, por donde voltees, tenemos cultura, tenemos historia, no hablamos de la gastronomía, de la música. ¿Te parece si hacemos otro episodio de Claro esto? que sí, hacemos una segunda parte. Hablamos más Ajá. del patrimonio, hablamos más de nuestra lucha libre profesional mexicana, de la historieta y demás, porque pues hoy hablamos de cine y así podemos hablar del patrimonio de México y podemos hablar de estas formas de economía creativa por horas, horas y años y años y años. Y Sí. bueno, precisaremos los datos que hagan falta aquí en las redes sociales Oye, de promoción. y la Vale, ropa también, si me permites mencionar tu camisa, ¿de a la dónde es? orden. Esta es tipo chapaneca guatemalteca y te Ok. decía el rosa, pues es un rosa mexicano. Bueno, este le dicen palo de rosa y uno un Ajá. poquito más subido, un tono más subido es el rosa mexicano que acuñó nuestro mexicanísimo Ramón Valdiosera, uno de los hombres que vistió a muchas de las Miss México, que además fue un gran promotor del turismo, avecindado en Oaxaca por muchos años, un hombre que revolucionó también y que fue maestro de grandes pintores y de grandes historietistas como Pancho Flores, como Ángel Mora, y que, como te digo, se queda en el tintero porque seguramente tendremos que hacer otro capítulo, ya sea a la distancia o en tu programa allá en los estudios de Promesterio y de allá donde es tu programa. Y no me resta más que agradecer el espacio que me has brindado, agradecerle a todo tu público, seguir en contacto a través de las redes sociales. Me encuentran en todititas las redes sociales, hasta TikTok, LinkedIn, desde lo muy profesional en LinkedIn hasta lo muy trivial, pero que es necesario, como TikTok, pasando por Facebook, por Instagram, por Twitter, como @albamarquina y las corporativas como @artes9 y artes9.com. Y los lunes me ven en otro canal, ahí en mis redes aparece en donde hago mi podcast los lunes y los jueves, uno de cultura y el otro de estilo de vida y políticas públicas. Gracias.
Oye, buenísimo. Bueno, ya no te pude preguntar ni pedir redes sociales porque tú ya te las sabes de todas, todas. Oye, pues, José Miguel, te agradezco que hayas estado en este espacio. Qué charla tan rica, se me pasó rapidísimo y mucho que aprenderte, ¿eh? Mucho que aprender, todo lo que tú sabes, todo lo que tú promueves y muy interesante, de manera muy interesante, con un vasto conocimiento, sobre todo lo que acontece en México, nuestra historia, nuestra cultura. Bueno, te felicito de verdad por todo lo que tú sabes. Pues lo último, déjame darle las gracias a nuestro amigo Jorge Monroy, que es el director de Cultura de Tecámac, porque justo entró la llamada de que tenía ya pautada con él después de contigo, y ya le dije, espérame tantito. Entonces él fue el que me dio la Buenísimo. pauta de ya se nos acabó el tiempo. Y agradezco también a la Escuela de Iniciación Artística número 3, a la maestra Graciela Ferreiro, a Mayra Mayola Benítez Carrillo, que me dieron el espacio para poder transmitir hoy desde aquí contigo. Y muchísimas gracias. Y Tenemos mucho más. queda pendiente una cita, todo el público está de testigo. Todos que se queden y todos que nos saludamos también, les enviamos Buenísimo. saludos. Precisamente la próxima hablaremos de esto que tiene que ver con sus amigos, de la exposición de Felipe Ángeles, el gran artillero, del caudillo del sur, Francisco Villa, y de Zapata Vives y Nieves del caudillo. Nos quedó mucho en el Oye, tintero. no nos va a alcanzar el tiempo con un capítulo más. Hay que hacerlo por mes. Buenísimo. Te agradezco nuevamente que hayas estado en esta emisión conmigo acompañándome y yo agradezco a toda mi audiencia que nos hayan acompañado. Muchas gracias, los quiero mucho. Gracias. Hasta luego, Miriam. Hasta luego.